Vamos a continuar, a proseguir con una serie que va a ser un poco extensa. Considero que va a ser profunda y que tiene que ver con la serie de la iglesia. Todos hemos nacido, hemos crecido en un mundo de la cristiandad donde la iglesia es parte de la cultura, de la sociedad, pero que muchas de las veces cada uno de nosotros tenemos conceptos y definiciones distintas a lo que es la iglesia. Entonces, queremos explorar bíblicamente lo que es el concepto de la iglesia, qué es la iglesia, de dónde surge, cuándo surge, por qué surge y por qué también se nos anima continuamente a venir a la iglesia y ser miembros de la iglesia. Así es que hace algunas semanas comencé con el primer título de tu razón, de tu motivo, por qué vienes a la iglesia. Y en este tema explorábamos que no todo el tiempo vamos a tener motivos justificables de por qué venimos a la iglesia. Puede ser que como joven, como niño, te sientas obligado, obligada a venir porque tus padres te obligan. Puede ser que como esposa, tu esposo te obligue o viceversa. Entonces, no necesariamente porque estamos aquí en la iglesia quiere decir que tenemos las razones correctas. No porque estamos aquí quiere decir que ya somos parte del reino celestial, sino que de verdad es necesario explorar por qué venimos a la iglesia. Ese fue el primer tema. Y el segundo tema tiene que ver con, una vez que estamos aquí, como lo decía, tenemos fuertes costumbres culturales. Por generaciones y generaciones hemos venido a la iglesia, pero queremos romper con ciertas costumbres que seguimos arrastrando desde los siglos antepasados, como lo hablábamos en esta temática de llegaron los europeos, conquistaron el continente americano, nos impusieron una religión, pero esa religión se mezcló con las religiones locales arcaicas, o sea, antiguas de ese entonces, cuando todavía había mucha idolatría, y hasta nuestros tiempos seguimos con ciertas secuelas, o sea, ciertas costumbres que no todo el tiempo son bíblicas o saludables. Entonces es necesario romper con esas costumbres generacionales para poder adorar en la iglesia a Dios libremente. Y en el tema del día de hoy voy a comenzar a definir el concepto de la iglesia, pero en este tema, en este mensaje no lo voy a definir completamente. Así es que la primera parte de esta definición del concepto iglesia, voy a comenzar a hablar sobre la iglesia como lugar, porque todos o la mayoría usamos la misma frase cuando decimos vamos a la iglesia. Y te preguntan, ¿y dónde está tu iglesia? No, pues en la 530 de la State. Entonces, nos referimos más bien como al edificio. Entonces, hoy vamos a comenzar a definir el concepto de la iglesia como lugar, porque ciertamente sí tiene que ver que parte de la definición es un lugar, pero vamos a ir explorando que no lo es todo y que a veces hay otra definición más profunda que el edificio como la iglesia. Muy bien, vamos a orar y así que el Espíritu Santo nos ilumine en este día. Bendito Padre Celestial, tú que diste la promesa que estarías en esta casa, en este templo, y que cualquiera que invocare tu nombre, cualquiera que levantase su mirada al cielo, tú escucharías desde tu trono celestial. Y también, Padre, en el Nuevo Testamento nos dices que donde se congregan dos o más en tu nombre, ahí estás tú. Por eso creemos en este día, Padre, que tú estás en medio de la congregación de Cristo Vive, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé discernimiento para entender este mensaje y así podamos integrarlo en nuestro corazón para perfeccionar lo que es tu palabra en nosotros. Gracias te damos hoy como siempre en el nombre
de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en este mensaje, quizás para algunos sea aburrido, quizás para algunos sea interesante, quizás para algunos sea informativo, pero mi intención con este mensaje es retroceder al paso del tiempo para ver de dónde surge la iglesia, de dónde surge la iglesia y cómo es que va transformándose, evolucionando, incluso adaptándose a los cambios, a los retos. Entonces, quiero comenzar con, como dice la Biblia, Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio de la historia de la humanidad había una relación directa entre la primera generación y Dios. Ya en temas anteriores hemos hablado que en este mundo, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, también estamos hablando de que hay dos mundos paralelamente interactuando: el mundo tangible, el mundo material, el mundo físico, el mundo que tú y yo conocemos. Pero también está el mundo espiritual, el mundo invisible, y que los dos están interactuando paralelamente y simultáneamente. Mientras nosotros vivimos, también hay seres, hay entidades vivientes en el mundo espiritual. Y la primera generación, o sea que los primeros dos seres humanos, Adán y Eva, ellos vivían en un mundo donde todavía podían interactuar con ángeles, con Dios, pero que pronto, a causa del pecado, se rompe esa interacción directa, se rompe esa comunión con Dios. Y creo personalmente que desde entonces los ojos del ser humano fueron velados y hasta el día de hoy están velados. Por lo tanto, nosotros se nos es imposible de ver el mundo espiritual. Entonces, en este principio, cuando se rompe esa comunión con Dios, pero aún Dios, como el novio persuadiendo a la novia en esos tiempos de amorío, buscando una relación con el ser humano, quiero presentar la historia de cuando se rompe esa comunión. Ahora también el ser humano está buscando a Dios, está buscando cómo conectarse con Dios. Está buscando cómo reconocer, cómo agradecer y cómo pedir sus peticiones o intercesiones delante de Dios. ¿Por qué traigo todo esto? Porque la iglesia tiene sus orígenes, la iglesia tiene su propósito. Y entre más entiendamos este propósito de la iglesia y nuestro rol como individuos, como creyentes, como partes del cuerpo de Cristo, como hijos del Dios Altísimo, entonces es bueno reflexionar y saber de dónde y por qué. Así es que vamos a leer algunos pasajes para poder sumergirnos en el mensaje. Y vamos a comenzar que en la segunda generación, estoy hablando Génesis 4 del 3 al 4, ocurre el primer encuentro donde ya los hijos de Adán y de Eva están buscando a Dios, pero de una forma única, de una forma diferente, de una forma donde comienza a abrir un nuevo camino en la búsqueda con Dios. Entonces, en Génesis 4 del 3 al 4 relata la historia de Abel y Caín, diciendo de esta forma: aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor
Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Con esta historia quiero introducir lo que sería la primera forma de adoración a Dios. En la primera parte de la Biblia, en los primeros pasajes, no percibo otro pasaje anterior a estos pasajes. Eso quiere decir que este pasaje nos relata la primera forma de adoración a Dios después de esa ruptura de la comunión con Dios. Y estamos hablando que era algo similar como lo ve en pantalla. Un altar de piedra donde se encendía el fuego. Y aquí en este caso dice que los hijos de Adán y de Eva, Abel y Caín, fueron y ofrecieron sus ofrendas a Dios. Uno del fruto de la tierra, otro de lo mejor de sus animales. Entonces, la ofrenda no es porque Dios tenga hambre o necesite del ser humano para sobrevivir, pero es que a través de la ofrenda está el corazón del individuo entregando en confianza a Dios. Entonces, esa ofrenda representa adoración, gratitud, júbilo y reconocimiento de saber que nosotros no somos más que barro de la tierra y Dios es nuestro creador, pero también es nuestro Padre celestial. Entonces, el altar de piedra y las ofrendas ofrecidas representan esa adoración, concretamente hablando, en un lugar. Tengamos esto en cuenta porque la definición del día de hoy de la iglesia es la iglesia como lugar. Entonces aquí vemos el primer lugar de los primeros seres humanos después de la ruptura de ese pecado en el principio, donde ya el montón de piedras, las ofrendas ofrecidas representan un tipo de adoración a Dios, una búsqueda y una conexión a través de esta ofrenda en este lugar que era el altar de piedras. Y vamos a ver entonces que lo hacen para reconectarse, para volver a restablecer esa comunión, que también vamos a ver en los siguientes capítulos, en los siguientes libros, como por ejemplo después del diluvio, Noé hace lo mismo, en agradecimiento hace un altar de piedras y ofrenda a Dios, ofrenda grata y agradable. Después vemos a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, y así posteriormente en las futuras generaciones. Por mucho tiempo estamos viendo que el concepto del altar de piedras para ofrendar ofrendas a Dios es una forma de adoración, porque se utiliza como ese lugar sagrado para conectarse con Dios. Entonces, esto ocurre por varios milenios. Y ahorita voy a pasar una gráfica cronológica para tener una mejor idea del tiempo. Entonces, varios milenios después, ya en la época de Moisés, cuando Dios manda a Moisés que saque a los israelitas de Egipto y los saca, y en el libro de Éxodo, particularmente Éxodo 26:1, Dios le manda a Moisés esto: harás un tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul y púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Qué es el tabernáculo? Es una tienda de campaña, algo así como en nuestros días una carpa, un circo ambulante, algo así construido que se puede armar y desarmar en cuestión de horas o un día, algo así. Entonces, si usted puede ver en la parte posterior, hay un recuadro donde simboliza las dimensiones de un campo de fútbol americano, y a la par
un cuadrito donde representa las dimensiones del tabernáculo, de esa tienda portable y movible, para ver más o menos lo que equivaldría a las dimensiones de ese tabernáculo que en Éxodo 26 Dios manda a Moisés que se levante, y de ahí surge el concepto del tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar de congregación, un lugar dedicado para adoración. Entonces tenemos el altar de piedra, pero ahorita parece ser que ya comienza a tomar auge un nuevo concepto, un nuevo lugar, el tabernáculo, que surge por allá en el año 1350 a.C., en la época de Moisés, y que de ahí continuaría por los próximos 4 siglos. Entonces, pasada la época de Moisés, y ya con una nación de más de 2 millones de personas, viene el tiempo del rey David. Viene el tiempo del rey David, y el rey David, en una ocasión sentado en su palacio, cuando tenía paz, tranquilidad, cuando ya Dios había derrotado a sus enemigos, y mira en la ventana el rey David y ve ese tabernáculo y dice: ¿cómo es posible que yo viva en palacio y mi Dios en una tiendita de campaña? Entonces le dice al profeta Natán, le comparte ese pensamiento, y el profeta Natán le dice: haz todo lo que esté en tu mano, como refiriéndose a que si él estaba interesado en construirle una casa a Dios, entonces que lo hiciera. Sin embargo, Dios no le permitió, sino que le dijo que su hijo lo haría. En 2 de Crónicas 6, del 8 al 9, dice: pero el Señor dijo a mi padre David: por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Tiene mucha relevancia porque en el año 1000 antes de Cristo, el primer templo fue edificado, construido, conocido como el Templo de Salomón. Nuevamente usted puede ver en la parte superior las dimensiones de un campo de fútbol americano y las dimensiones del Templo de Salomón. Esto, por primera vez, estaría introduciéndose el concepto de adoración en un templo, en un lugar consagrado, dedicado, santificado para adoración a Dios. Y de ahí había muchas reglas o mandatos dados a los israelitas, porque cuando los primeros hijos de Adán y de Eva fueron a ofrecer el primer sacrificio, eran 4 personas que habitaban el planeta Tierra. Cuando el tabernáculo se levantó, ya habían muchas naciones, y se calcula que Israel eran más de 2 millones para un tabernáculo, que era como un cuarto de un fútbol americano. Y ahora el templo está aproximadamente a la mitad de un campo de fútbol, pero ya estaba recibiendo millares de personas, judíos particularmente, pero también poco a poco simpatizantes del judaísmo. Entonces, todo lo que nosotros pensemos con referente al templo tiene su raíz en este templo. El lugar santísimo, el altar, el santuario, los atrios, la forma, el diseño, el propósito. Entonces, es un lugar escogido, apartado, santificado para adorar a Dios, para buscar el favor de Dios, para conectarnos con Dios. Entonces,
De aquí pasó el tiempo y algunos 4 siglos después los israelitas fueron rebeldes, desobedientes, se apartaron de los caminos de Dios y en desobediencia Dios los castigó, mandó al imperio asirio y a los babilónicos y los exiliaron, se los llevaron como esclavos a otras tierras extranjeras y destruyeron el templo de Salomón. Al destruir el templo de Salomón, perdieron su identidad, no sabían qué hacer, y es ahí donde por allá en el año 580 antes de Cristo surge por primera vez lo que se conoce como sinagoga, que hasta el día de hoy mantienen las sinagogas los judíos. La sinagoga, que pueden llamarle congregación o casa de oración, casa de instrucción. Entonces, a partir de allí en adelante, como no tenían templo, surgió la sinagoga. Vamos viendo entonces que estos lugares han servido como un lugar de adoración, como un lugar para conectarse con nuestro Padre Celestial, todos aquellos que hemos confiado. Entonces, después del exilio, volvió a reconstruirse un segundo templo y ya existía para los tiempos de Jesús ese dichoso templo junto con la sinagoga. Entonces, todo esto estableció una diferente dinámica. Una diferente dinámica. Y vemos entonces que de ahí vamos a ver cómo surge la iglesia. Tienen en pantalla lo que sería el tiempo lineal, lo que la mayoría de los eruditos se cree que la tierra tiene unos 7,000 años de vida. Entonces pongo en los comienzos, en el principio, el año 5,000 y hasta el día de hoy, el año 2020, usted lo está viendo de una forma lineal y solamente lo voy a explicar en unos minutitos rápidamente para tratar de entender la evolución, la transformación, los cambios y de dónde viene la iglesia. Entonces, en el tiempo vamos a tomar como referencia la venida de Cristo, porque como referencia todo acontecimiento histórico que ocurre antes de la venida de Cristo se le llama antes de Cristo. Entonces, 5,000 años antes de Cristo. Y después, todo lo que ocurre después de la venida de Cristo se le llama después de Cristo. Ese es el tiempo cronológico. Si usted ha leído o ha escuchado de libros, todo el tiempo se refiere como antes de Cristo, después de Cristo, porque Cristo se usa como referencia en el tiempo lineal cronológico. Entonces, vamos a ver que cuando Abel y Caín ofrecieron su primera ofrenda en el primer altar de piedras, ocurrió por allá en el año 5,000 antes de Cristo. Y después, cuando Dios manda a Moisés levantar un tabernáculo, ocurre en el año 1350 antes de Cristo. Después de ahí, en el año 950 se construye el templo de Salomón, que es el primer templo, así como lo conocemos hasta nuestros días. Y ya en el año 550, después de la destrucción y que los judíos fueron mandados al exilio, entonces surge la sinagoga. Y ya prácticamente cuando Jesucristo resucita, asciende al cielo y viene el Espíritu Santo, entonces en Hechos 2 surge la iglesia de Cristo por primera vez. Surge la iglesia de Cristo por primera vez, nace en Hechos 2 de forma oficial con la venida del Espíritu Santo, y de ahí se adhieren día con día en la nueva iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué no en la sinagoga?
Los primeros cristianos que conformaron la iglesia de Cristo eran todos judíos, pero los judíos religiosos no quisieron aceptar a los judíos cristianos. Entonces los judíos cristianos tuvieron que reunirse en casas, y en los primeros 3 siglos se conocía como la iglesia casa. Entonces de ahí toma auge y comienza la iglesia de Cristo como la conocemos hasta nuestros días. Y fíjense que apenas unas décadas después del surgimiento de la iglesia, el segundo templo fue derribado, destruido, y hasta el día de hoy no hay templo. ¿Han escuchado la pared de los lamentos en Jerusalén? Es todo lo que han rescatado de ese templo destruido. Pero nosotros y los judíos como cristianos hemos adoptado la forma de adorar del templo. Entonces, el templo dejó de existir en el año 70 después de Cristo. La iglesia nació en el año 34 más o menos después de Cristo, y prácticamente después de Constantino en el año 350 después de Cristo se levantan templos grandes porque se oficializó el cristianismo, y hasta el día de hoy usted va a ver por donde quiera templos grandes, lujosos, después del año 350 hasta nuestros días. Hay una razón de ser de por qué se han levantado los edificios como los conocemos, pero debemos entender que con todo y esto es porque estos lugares han sido escogidos para un propósito único, y ese propósito es para adorar a Dios, para reconocer a Dios. A partir de Hechos 2 es que se levanta la iglesia de Cristo y comienza a funcionar como la conocemos hasta el día de hoy. Pero la iglesia de Cristo no siempre fue establecida en estos edificios grandes y lujosos. Hubo tiempos en que la iglesia tenía que reunirse en panteones, en cuevas, en ductos, en cerros, en todas partes, porque la iglesia de Cristo fue perseguida a muerte, así como en países modernos en el día de hoy continúan reuniéndose, congregándose en casas, en lugares secretos, porque la iglesia de Cristo continúa siendo perseguida. Por eso, cuando nos referimos a la iglesia como lugar, no necesariamente significa el edificio. El edificio más bien es el templo. El templo como lugar de adoración, el templo como la casa de oración, el templo como el lugar de congregación. Y dentro del templo está la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Amén. Entonces, así es como en Mateo 16:18 se cumple esa profecía cuando dijo Cristo a Pedro: mas yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petras edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te digo que tu nombre es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo Cristo a Pedro: tú eres una roca, pero sobre esta montaña de piedra edificaré mi iglesia. Queriendo decir, como en el Evangelio de Lucas, que la iglesia no sería movida por la tempestad, por la marea, no sería destruida, sino que prevalecería, incluso aquí lo dice, contra las puertas del Hades, el enemigo. Por eso la iglesia de Cristo continúa subsistiendo hasta el día de hoy.
no es el edificio, sino somos nosotros. Entonces, ¿por qué la iglesia la estoy definiendo también como parte de un lugar? ¿Por qué en este templo? Vamos a reflexionar un poquito. ¿Han escuchado que Dios está en todas partes? Bueno, y uno de los atributos de Dios es que es omnipresente, está efectivamente en todas partes. Y sobre este razonamiento, las personas dicen, bueno, si Dios está en todas partes, entonces no tengo que ir a la iglesia. Dios está en mi casa, Dios está en la calle, Dios está en mi trabajo. Y con estos razonamientos las personas dicen, bueno, no es necesario ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué estoy argumentando la iglesia como lugar? Porque Dios nos invita a venir al templo. ¿Por qué? Vamos a examinar preguntas que la gente hace continuamente. ¿Está Dios en tu casa? Vamos a pensar, ¿cómo es tu casa? ¿Tu casa se vive en santidad? ¿O como en la mía, que había pleitos, disgustos, contiendas, chismes, pleitos? Hay en el cuarto maestro hay un cuadrilátero donde constantemente la esposa y el esposo se ponen los guantes y a darse con todo. ¿O nada más pasó en mi casa? Entonces, si en un hogar no se vive en santidad y pensando a fondo, ¿para qué se usa la casa? ¿Para vivir? ¿Para dormir? ¿Para comer? ¿Para convivir con nuestra familia inmediata? No he escuchado a alguien que diga, yo he santificado mi casa exclusivamente para adorar a Dios. Todavía no he escuchado a una persona que diga esto. Porque la casa tiene un propósito familiar. Pensemos del trabajo. ¿Qué tan santo es el trabajo, el lugar donde trabajas? ¿Cuántas oraciones escuchas al día? En la mayoría de los trabajos donde he estado yo, lo que escucho son las mentadas de madre, los enojos con los jefes, con los trabajadores, con todo mundo. Entonces, el propósito de un lugar donde se trabaja no es para orar, no es para adorar a Dios. ¿Qué tal las tiendas? Oh, no, pues yo estoy en la Walmart, en la Target, estoy en el mall, que al cabo en todas partes está Dios. ¿A qué va la gente a la mall? Yo creo que a todo, pero a adorar a Dios es lo menos improbable, lo menos probable. Entonces, ¿por qué estamos racionalizando de esta forma? ¿Por qué decimos, ¿está Dios en el parque? ¿Para qué se usan los parques? Para el ejercicio. Quizás una que otra persona camina al parque para meditar, pero la mayoría no usará como un lugar de adoración. ¿Qué tal un salón de fiestas? ¿Cuál es el propósito de un salón de fiestas? Para divertirse. Entonces, con todo esto, estoy diciendo que cada uno de los lugares que he mencionado y aún los que no he mencionado tienen su propio propósito. Y si examinamos a fondo aún de las personas que puedan decir esto, vamos a descubrir que en realidad nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Por eso el templo, como lo expresa Jesús se expresa del templo
como casa de oración, como un lugar donde se va a agradecer a Dios, donde buscas el favor de Dios, donde nos esmeramos por conectarnos con Dios. Un lugar donde se ha apartado, se ha dedicado. ¿O venimos a bailar a este lugar? ¿Venimos a chismear a este lugar? ¿Venimos a pelear a este lugar? No. Aunque a veces somos malos, aunque podamos fingir, pero todos estamos de acuerdo en que venimos a este lugar y en este lugar lo respetamos, hacemos reverencia, reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque este lugar se ha identificado como casa de oración, el lugar donde leímos en la lectura bíblica. Dios prometió que su nombre estaría perpetuamente en este lugar. Cuando levantamos nuestra mirada, Él dice que está atento con sus oídos y abre sus ojos a este lugar. Porque este lugar está dedicado para eso, para conectarnos con nuestro Padre. Por eso es que este lugar no se puede ni comparar con los otros lugares que a veces en nuestra mente, Dios está en todas partes. Claro que es una verdad. Dios está en todas partes, pero no en todas partes Dios se manifiesta. Y les voy a decir un misterio más grande. Aún en aquellos corazones que no son rectos delante de Dios, tampoco se manifiesta Dios. Típicamente, cuando hay una lógica detrás de esas ideas, yo no voy a la iglesia porque Dios está acá. Detrás de esas palabras hay mentiras, hay falacias, hay ideas equivocadas y que simplemente buscamos cómo autojustificarnos, cómo decir Dios está acá. Sí, Dios puede estar allá, pero tu corazón no está con Dios. Aún en la casa de oración, aún en el templo dedicado, lo hemos visto en términos prácticos. La gloria de Dios desciende, la gloria de Dios se manifiesta, pero muchas las veces Dios no se manifiesta en aquellos corazones indiferentes, porque Dios siempre busca la humildad, siempre busca la sinceridad en aquellas personas que de verdad lo están buscando. Primera de Reyes 9:3 dice: y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Este es un lugar consagrado para adorar a Dios en toda la extensión de la palabra. Es un lugar santificado y que por más que querramos decir, pensar, ni la casa, ni el parque, ni el trabajo, aún como Jesucristo dice por ahí que el pámpano fuera del árbol de la vid no puede sobrevivir, así también el corazón que está descoyuntado del árbol de la vida tampoco puede sobrevivir. Y eso quiere decir que un creyente no puede sobrevivir espiritualmente fuera de la presencia del Señor. No vamos a ver en la Biblia donde diga y Dios se manifestó en tal persona, en tal lugar, porque aún cuando lo hace por primera vez, como es cuando se manifiesta el Espíritu Santo en la casa del centurión Cornelio, eventualmente el Cornelio se adhiere a la iglesia. No es para que anden por allá
diciendo que son los más perfectos y que ninguna iglesia es digna de Cornelio. No era así, no es así y no será así. La gloria de Dios se manifiesta en su iglesia. Aquella iglesia que compró a precio de sangre, aquella iglesia que Cristo ha establecido y que comienza en la casa de oración, en el templo de Dios, en la casa de Dios como lugar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque ha sido este lugar donde, aunque fue edificado con manos de hombre, con materia que se puede quemar, sin embargo este lugar ha sido dedicado y santificado para adoración, Padre. En este lugar tu nombre es exaltado, en este lugar tu nombre es glorificado, en este lugar decimos: Jehová de los ejércitos es Rey, Jehová de los ejércitos uno es, Jesucristo es nuestro Señor de Señor y Rey de Reyes. Porque en este lugar nosotros sabemos quién eres tú y nosotros sabemos quiénes somos nosotros sin ti. Gracias por ese sacrificio y la oportunidad que nos has dejado, Padre. Aún nosotros como iglesia local comenzamos en casas, pero eventualmente tú nos has traído a este lugar, Padre. Un lugar donde honramos y glorificamos tu santo nombre. Un lugar donde proclamamos las buenas nuevas, el mensaje de la esperanza, el mensaje de restauración y sanidad.